Lanzamos dos dados al aire y anotamos los números de sus caras superiores. En el apartado A, si se sabe que salió suma 7, ¿cuál es la probabilidad de que en uno de ellos aparezca un 3? Bueno, en estos problemas al menos tenemos que ser cuidadosos con el planteamiento y con la anotación. En realidad lo que nos están pidiendo aquí es una probabilidad condicionada. Lo indicamos y utilizamos la notación adecuada. La probabilidad condicionada la representábamos, en este caso queremos ver si salió un 3 sabiendo, es decir, condicionado a que la suma de los números sea 7. Bueno, pues la probabilidad condicionada se calcula como la probabilidad de la intersección de los dos sucesos dividido entre el segundo suceso, la probabilidad del segundo suceso. En este ejercicio necesitamos calcular todo. Vamos a empezar por la del denominador. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de 7? Bueno, pues aquí tendremos que aplicar la regla de Laplace. Casos totales tendremos 36, que vienen de multiplicar las 6 posibilidades del primer dado combinadas, es decir, multiplicadas por las 6 del segundo. Tenemos 36 posibles combinaciones. Y ahora tenemos que ver en cuántas de ellas la suma da 7. Bueno, pues si en el primer dado sale un 1, en el segundo dado con un 6 tendríamos la suma. Y la pareja contraria, 6-1, también nos vale. Ya tendríamos dos casos. Si en el primer dado nos sale un 2, pues necesitaremos un 5 en el segundo, el 2-5 y el 5-2 también nos sirve. Y el 3 con el 4 y el 4 con el 3. Otras dos más y son las únicas que hay. Hay 6 combinaciones favorables de 36. Simplificada esa probabilidad es un sexto. Regla de Laplace, ¿de acuerdo? En el numerador vamos a necesitar la probabilidad de que salga un 3 con la suma 7. Lo hemos hecho después porque si ya hemos entendido un poco las combinaciones que hay, pues en este caso, de las 36 combinaciones posibles, ¿en cuántas de ellas la suma es 7, además saliendo un 3? Pues de las 6 parejas que hemos dicho antes, hay dos que nos valen, la 3-4 y la 4-3, que eso simplificado sería un 18avo. Y ahora ya simplemente nos queda pues sustituir la probabilidad que nosotros necesitamos calcular, será un 18avo dividido entre un sexto, que eso es lo mismo que 6 18avos, es decir, un tercio. El ejercicio tiene una segunda pregunta, que en este caso es si se sabe que en uno de los dados salió un 5, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia de sus puntos en valor absoluto sea 2? De nuevo vuelve a ser una probabilidad condicionada, como es lo mismo, bueno, no hará falta que lo escribamos. Lo que nos están preguntando es probabilidad de que la diferencia de las puntuaciones sea 2, sabiendo, es decir, condicionado a que salió un 5 en uno de los dados. Bueno, pues la misma fórmula que antes, esta probabilidad la podremos calcular como el cociente entre la intersección de los dos sucesos dividido la probabilidad del segundo de esos sucesos. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia sea 2 cuando ha salido un 5? Pues la única opción son el 5 y el 3, o al revés, el 3 y el 5. Luego por la regla de Laplace tendremos dos casos de 36. Y la probabilidad de que me salga un 5 serían, del primer dado tendríamos 6 combinaciones, el 5 con cualquier número del otro dado, y al revés, pero cuidado porque el 5-5 solo es una, entonces no son 12 veces, sino que son 11 veces. Y eso acaba dando 2 onceavos. 3 fábricas ABC producen respectivamente el 45, el 30 y el 25% del total de cierta pieza de automóvil. Los porcentajes de piezas defectuosas en la producción son del 4, el 5 y el 6% respectivamente. Nos piden calcular la probabilidad de que cierta pieza no sea defectuosa. Bueno, este tipo de enunciados, ayudados con un diagrama de árbol, se ven mucho mejor y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Para los diagramas de árbol, en primer lugar vamos a sacar tantas ramas como fábricas tengamos, que en este caso son 3, la fábrica A, la fábrica B y la fábrica C. Y vamos a colocar en cada una de las ramas la probabilidad correspondiente. Si la fábrica A hace el 45%, pues la probabilidad de que la pieza la haga A es 0,45, para B será 0,30 y para C será 0,25. Y luego en cada una de las fábricas vamos a distinguir la situación defectuoso y no defectuoso. Toda esa notación que utilicemos, aunque pueda ser más o menos evidente, hay que explicarla, ¿vale? D es el suceso defectuoso o pieza defectuosa.
y ND pues será el suceso pieza no defectuosa. Y eso exactamente igual lo vamos a hacer en cada una de las tres fábricas. En la fábrica A nos dice el problema que el 4% son defectuosas, pues 0,04, por lo tanto no defectuosas serán el 96% restante. En B el 5% son defectuosas, pues el 95% serán no defectuosas. Y en C es el 6% de piezas defectuosas, pues el 94% restante no serán defectuosas. Nos piden calcular la probabilidad de que la pieza sea no defectuosa. Tal como hemos utilizado nosotros la notación, lo escribiríamos así. ¿Qué teorema o qué propiedad vamos a utilizar? Y lo indicamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso el teorema que vamos a utilizar es el teorema de la probabilidad total. Lo indicamos y utilizamos la notación adecuada para expresar cómo vamos a calcular la probabilidad de que una pieza sea no defectuosa, ¿vale? Nos servirá esta rama de aquí, es decir, la probabilidad de que haya sido producida en la fábrica A por la probabilidad de que me salga no defectuosa condicionado a que viene de la fábrica A. A eso le tendremos que sumar este otro recorrido de aquí, ¿de acuerdo? La probabilidad de que haya fabricado B por la probabilidad de que la pieza sea no defectuosa sabiendo que la ha producido B. Y también me sirve la otra rama de no defectuosa, en este caso la que viene de la fábrica C. Importante que este planteamiento nos acostumbremos y seamos capaces de hacerlo de manera adecuada. Luego ya simplemente sustituir, ¿de acuerdo? Probabilidad de que fabrique A, 0,45, por la probabilidad de no defectuosa en A, que es 0,96. Hacemos lo mismo para B, que será 0,30. Cuando no son defectuosas, pues por 0,95, y en C 0,25 por 0,94. Calcularíamos y nos da como resultado final que la probabilidad de que una pieza sea no defectuosa, que es justamente lo que nos pide el ejercicio, es 0,952. En una universidad hay 400 estudiantes, de los que 100 son chicos. Hay 110 que hablan francés, de los que 105 son chicas, y luego nos van a preguntar una serie de probabilidades. Hay que saber un poco distinguir por el tipo de enunciado si nos conviene hacer un diagrama de árbol, como hemos visto en el ejercicio anterior, que suele ser cuando va un poco como enlazados los datos, y en este caso pues va a ser más cómodo hacer una tabla de contingencia, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado que vamos a distinguir chicos y chicas en la universidad, ¿de acuerdo? Y por el otro lado vamos a distinguir, según los datos del problema, aquellos que estudian francés de los que no estudian francés. Son un poco las distinciones que nos hace el problema. Vamos leyendo de nuevo el problema y simplemente es ir completando la tabla, ¿de acuerdo? Tenemos 400 estudiantes en total, pues ya podemos ir poniéndolo, de los cuales 100 son chicos, pues entonces 300 eran chicas. Hay 110 que hablan francés, pues nos iríamos a francés, y hay 110 que lo hablan, de los que 105 son chicas, pues eran 5 chicos, y ya por completar, pues 95 chicos no hablarán francés. Si hacemos aquí la operación, 195 chicas tampoco, es decir, 290 alumnos no hablan francés. Esto suele ser muy sencillo y luego simplemente las probabilidades que nos van a ir pidiendo, pues utilizamos la notación adecuada y es leer de la tabla. La primera de las que nos pide el ejercicio es elegir a una persona al azar cuál es la probabilidad de que no hable francés. Tal como lo hemos identificado aquí, sería probabilidad de que no hable francés. O no francés, que es como lo hemos reducido aquí. Bueno, pues simplemente será leer regla de Laplace directamente. Casos favorables, pues 290 alumnos no hablan francés, dividido entre casos totales, que son 400. Simplificamos la fracción y ya tendríamos la probabilidad, que es 29/40. Si la queremos dar en decimal, pues 0,725. Luego nos preguntan, ¿y de que sea un chico que hable francés? ¿Vale? Bueno, pues la probabilidad de que sea chico y, pues mejor si lo traducimos como intersección, ¿vale? Probabilidad de que sea chico y que hable francés sería una intersección. Pues casos favorables tendríamos 5 chicos que hablan francés, casos totales 400. Si lo simplificamos ya nos vale, la probabilidad es un 80avo, o si lo preferimos dar en decimal, pues 0,0125. Y nos preguntan una probabilidad más que dice, si hemos elegido un estudiante que habla francés,
cuidado, porque ahora ya sabemos que el estudiante habla francés, ¿cuál es la probabilidad de que sea chica? Bueno, pues en realidad lo que nos están preguntando es una probabilidad condicionada. O bien lo explicamos, o por lo menos utilizamos la notación adecuada. Nos están pidiendo la probabilidad de que sea chica condicionado a que hable francés. Bueno, pues casos favorables, tendremos chicas que hablan francés 105 y casos totales, cuidado porque ahora ya no es 400, ya sabemos que era alguien que hablaba francés, entonces nuestros casos totales, de ahí la probabilidad condicionada, serán 110. Simplificamos y la probabilidad será 21 22avos o en decimal 0,954. En una clase hay 7 calculadoras gráficas y 3 programables. La probabilidad de que en una sesión de trabajo se agoten las pilas en las primeras es 0,05 y en las segundas 0,02. Bueno, con un diagrama en árbol nos vamos a plantear los datos del problema. Tenemos calculadoras gráficas y tenemos calculadoras programables. Lo dicho, todas las siglas que utilicemos, toda la notación lo explicamos, ¿vale? G serán las calculadoras gráficas y P las programables. Como hay 7 calculadoras gráficas y 3 programables, pues una calculadora elegida al azar, pues la probabilidad de que sea gráfica será 7 de 10 y de que sea programable pues será 3 de 10. Y luego tenemos la situación en ambos casos de que se pueden agotar las pilas o se pueden no agotar. Y lo dicho, cualquier simbología que utilicemos, pues lo explicamos. A sería que se agotan las pilas y NA será pues que no se agotan las pilas. En el caso de las calculadoras gráficas nos dicen que la probabilidad de que se agoten es 0,05, pues directamente 0,05, por lo tanto de que no se agoten será 0,95, y en el caso de las programables solo 0,02, por lo tanto no se agotarán en el 98% de los casos. En este caso nos hacen dos preguntas. En primer lugar nos dice el ejercicio, elegida una calculadora al azar, haya la probabilidad de que se agoten las pilas, que me va a servir pues este recorrido y este recorrido de aquí. Cuando eso nos ocurra, lo acabamos de hacer hace un par de ejercicios, en realidad lo que tenemos que recurrir es al teorema de la probabilidad total. Lo indicamos y utilizamos la notación adecuada para plantear cómo lo vamos a calcular. La probabilidad de que las pilas se nos agoten, que es lo que nos pide el ejercicio, pues será igual a la probabilidad de que cojamos una calculadora gráfica por la probabilidad de que se me agoten las pilas condicionado a que la hemos cogido gráfica, que va a ser esta de aquí. Más, y también me sirve este otro recorrido, que será probabilidad de coger una calculadora programable por la probabilidad de que se me agoten las pilas sabiendo que hemos cogido una calculadora programable. Es un poco acostumbrarse a la notación, luego ya no es complicado. Simplemente pues vamos leyendo las probabilidades. 0,7 por 0,05 más 0,3 por 0,02. Hacemos las operaciones pertinentes y nos da que la probabilidad pedida es 0,041. Y luego nos hacen una segunda pregunta que dice, sabiendo que a una calculadora se le han agotado las pilas, ¿qué probabilidad hay de que fuera una calculadora gráfica? ¿De acuerdo? Leemos con cuidado lo que nos piden y en realidad nos están pidiendo la probabilidad de que la calculadora fuera gráfica condicionado o sabiendo que se le han agotado las pilas. Cuando en nuestro diagrama de árbol nos piden una probabilidad que está tirando para atrás, es decir, una probabilidad de las que luego llamaríamos nosotros a posteriori, pues en realidad lo que tenemos que utilizar es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes nos va a permitir calcular esta probabilidad porque nosotros conocemos las contrarias, conocemos la de A condicionado a G. Bueno, según el teorema de Bayes, o en realidad despejando de la probabilidad condicionada, esta probabilidad lo vamos a calcular como la probabilidad de que hayamos cogido una calculadora gráfica por la probabilidad de que se nos agoten las pilas condicionado a que sea gráfica y todo ello dividido siempre por la probabilidad, en este caso, de que se nos agoten las pilas. Esta probabilidad nos la han pedido en el apartado A. Ahí podríamos tener un problema en el que directamente nos hagan esta pregunta y en realidad
tendríamos que hacerlo todo exactamente igual porque necesitamos calcular en el denominador la probabilidad total, en este caso del caso de que se agoten las pilas. Pues todos los datos ya son conocidos. La probabilidad de coger una calculadora gráfica es 0,7. La probabilidad de que se nos agoten las pilas cuando es gráfica es 0,05. Y la probabilidad de que se nos agoten las pilas que hemos calculado en el apartado anterior es 0,041. Bueno, pues aquí la probabilidad será 35,41 o en decimal 0,854.